¿Sabes lo que es la VPN? Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo una información que creo muy interesante y como ya habéis escuchado en el primer momento del vídeo, vengo a hablaros de la VPN. ¿Qué es la VPN? De forma básica puedo decir es una forma más de seguridad que tenemos en nuestros ordenadores o terminales que se conecten a Internet. Si traducimos VPN al español, sería red privada virtual. Y para explicaros de la mejor forma qué es y para qué sirve, además de después ver un ejemplo desde el ordenador con Windows 10 que voy a mostrar el funcionamiento y una explicación básica, voy a explicar un poco de teoría. Para que sepáis, en vuestro hogar o empresa tenéis un ordenador o cualquier terminal conectado al router de la compañía de internet y tenéis una IP o una dirección local. Esa dirección local se va a conectar contra ese router y ese router tiene una IP o una dirección que es pública. Esa IP pública se conecta a los servidores de vuestra compañía y esos servidores de nuestra compañía, los servidores donde se alojan pues las páginas que nos conectamos o donde descargamos archivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en todo momento, todo el rastro que vamos dejando en internet se sabe desde dónde viene. Y los hackers tienen, no es que sea fácil, pero tiene más conocimiento de las ubicaciones de nuestro PC, de dónde se está conectando, a dónde va una señal o dónde viene otra, a través de los routers. ¿Qué hacemos con la VPN? Pues hacemos realmente un caparazón, una ocultación, o vamos a ocultar, mejor dicho, un poco dónde está nuestro PC en Internet, dónde se ubica. Un VPN, si estamos por ejemplo en mi caso en España, yo puedo hacer ver a ojos de otros equipos de Internet, a ojos de un hacker, que yo al entrar en una página no estoy en España. Es como si redireccionara esa información que yo transmito por internet haciendo creer que estoy pues conectándome físicamente desde otro país como puede ser Estados Unidos, puede ser Francia, puede ser Argentina, puede ser Italia, puede ser cualquier otro país. Ventajas e inconvenientes. La ventaja, pues ya hemos estado hablando, un poco la seguridad nuestra, un poco la ocultación de nuestro PC en internet. Y entonces eso va a provocar que hackers pues, puedan seguir el rastro o no que no puedan seguirlo. Siempre hay una forma de seguirlo, pero lo vamos a poner el camino un poco más complicado para que no nos ataque nadie desde fuera. Y tiene también un inconveniente. Como nosotros para llegar al mismo sitio, por ejemplo, una página web, por ejemplo, una página web de Google o otra cosa, una cuenta bancaria, un foro que vosotros veáis, no es lo mismo que desde nuestro PC nos conectemos a esa página web sin ningún tipo de VPN que con VPN en cuanto a la velocidad se refiere. Es decir, no es lo mismo que yo vaya a esa página directamente que si yo cojo un VPN y voy a ir también a esa página, pero antes de llegar a esa página voy a un servidor que me va a llamar a esa página para que luego esa página muestre a ese servidor y ese servidor VPN me lo muestra a mí. Digamos, a grosso modo, estamos ampliando el camino, ¿vale? Mientras que sin VPN vamos a la página y la página nos muestra directamente, con sus procesos por medio y demás, que no es tan simple, son mucho más complejos, pero para que se entienda, mucho más fácil para todo el mundo. Básicamente sería eso. ¿Es recomendable entonces un VPN? Bueno, pues depende. Porque, por ejemplo, si estás en casa o en una red local, doméstica, y tampoco tienes información importante, pues bueno, realmente pues quizás no haga falta. Pero sí te recomiendo una VPN cuando vamos a conectarnos a redes públicas. Ejemplo, por ejemplo, un bar. Vamos a un bar o un restaurante que nos ofrece una conexión gratuita a internet mientras que estamos consumiendo sus servicios.
O en la calle hay sitios en el mundo en el que estamos en la calle y tenemos redes abiertas por el gobierno que nos podemos conectar a internet gratuitamente con el teléfono móvil, un portátil en un parque. Esa red es abierta y, como bien dice, es abierta para ti, pero también para la gente malintencionada. Si no tiene ningún tipo de seguridad adicional tu equipo, como firewalls, antivirus y demás, pues es vulnerable a que alguien que esté conectado a esa red pueda acceder a tu equipo y ver tu información, robar información que tengas en el equipo, si estás incluso poniendo una cuenta bancaria que pueda capturarla, etc, etc, etc. ¿Qué hacemos con los VPN en la red pública? Pues que realmente no nos va a ver directamente. Le estamos poniendo un muro, una dificultad en medio, para que esa persona malintencionada, a través de esa red, no pueda ver nuestro PC. Porque para el sistema de Internet, nuestro ordenador no va a aparecer directamente conectado a esa red. Va a aparecer en una red externa que podría estar incluso, como dije antes, en otro país. Y habiendo explicado todo esto de la forma más simple, o creo yo que ha sido simple para que entendáis qué es una VPN, cómo funciona, voy a mostraros un ejemplo de cómo se instala, ¿vale? Que es muy sencillo, y cómo funciona, que es más sencillo aún. Vamos a tener muy poco que configurar. Viene siempre normalmente ya casi todo por defecto y simplemente tenemos que ejecutar e iniciar. No tenemos que hacer mucho más. Así que os enseño un ejemplo ahora. Podéis usar cualquier VPN, ¿vale? Hay muchos en internet, algunos que te dan servicios básicos gratuitamente, otros de pago, otros que te dan más servicios gratuitos, menos, en fin. Hay un abanico grande. Si en Google buscáis VPN gratis, os va a salir muchas páginas hablando sobre ellos. Yo me voy a decantar para probar aquí con vosotros esta VPN Windscribe. Podéis descargarlo para Chrome o para Windows. Yo este enlace os la dejaré en la descripción del vídeo para que entréis directamente a esta página si queréis probar el mismo. Así que pulsamos aquí en Windows y comenzará la descarga. Bien, una vez descargado tendremos este archivo y lo que vamos a hacer es instalarlo en nuestro PC con Windows. Si al iniciarlo nos pide permiso como administrador para su instalación, le decimos que sí, ¿vale? Podemos hacer una instalación express o personalizada. A mí me gusta hacerla personalizada para ver qué es lo que está instalando, ¿vale? Así que dejo marcada esta opción y le digo siguiente. Aquí me está indicando dónde se va a instalar, me parece ahí que va bien, y le doy a siguiente. El nombre que le va a dar en la lista de programas de inicio, le damos a siguiente y nos dice que va a crear un icono en el escritorio. Y aquí dejamos todas estas opciones marcadas. Le decimos siguiente y instalamos. Es una instalación que no tarda demasiado, así que no voy a cortar el vídeo, aquí ya está terminando. Y vamos ahora a ver cómo funciona. Una vez que acabó, dejamos esta casilla marcada para abrirlo en este momento, le decimos finalizar. Y ahora al cabo de un momento, pues debería de aparecernos lo que es el programa VPN que acabamos de instalar. Bien, nos sale esta advertencia, ¿vale? Para que le demos permiso del firewall de Windows. Vamos a decirle además que nos dé permiso para funcionar en redes privadas, que también sea en redes públicas. Además, el VPN donde más recomendable es en redes públicas. Así que pinchamos ahí, le decimos permitir acceso. Aquí nos pregunta si tenemos cuenta de esta VPN o no. En mi caso no la tengo, le digo que no. Y pues nos va a pedir que rellenemos unos datos para crear nuestra cuenta. La cuenta es totalmente gratuita, así que no hay problema de que nos cobren nada. Voy a rellenar estos campos, cuando lo tenga, vuelvo con vosotros. Ya he puesto mi nombre de usuario, mi contraseña, el correo electrónico que todos ya conocéis. Y aquí nos dice activar Robert. Dice que es para que automáticamente bloquee lo que viene siendo ads, es decir, anuncios, y pues hacer un seguimiento en todos los dispositivos. Vamos a decirle que sí y vamos a crear la cuenta.
con la cuenta ya creada, fijaros que aquí tenemos unas exclamaciones. Me está diciendo que el correo electrónico no está pues confirmado. Tendríamos que entrar en la aplicación de correo electrónico que tengamos y confirmar el correo que OneScribe nos habrá enviado. Entraríamos en el correo electrónico y le daríamos al botón de confirmar correo electrónico que en el propio email veremos. Una vez que esté confirmado, si refrescamos la página, ¿veis? Ya no tengo esos iconos, exclamaciones rojas, porque he confirmado desde mi terminal móvil, por eso no ha aparecido aquí en pantalla el correo electrónico. Pero no tiene pérdida. Abrís vuestro correo electrónico, tendréis un mensaje nuevo, abrís ese mensaje nuevo y dentro tiene un botón para activar el correo electrónico, ¿vale? No tiene más. Entonces volvemos a la aplicación, le decimos que sí tenemos una cuenta, ponemos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Y ahora iniciamos sesión. Se ha abierto automáticamente la página que tengo aquí detrás para que añada al Chrome este VPN y bueno, aquí nos dice dónde te quieres conectar, a la mejor ubicación o a otro tipo de ubicación, a otro lugar. Vamos a decirle mejor ubicación y vamos a darle a On. Está aquí pensando y ya está activado. Ha tardado un poco, ¿vale? Pero ya se ha activado con la mejor opción. Fijaos que ha cambiado la IP, ¿vale? Estamos navegando con otra IP diferente. Con lo cual, si ahora vamos a abrir una página web, por ejemplo, Amazon, se nos abre Amazon, pero estamos navegando a través de una red segura VPN que tenemos activada. Vale, así de sencillo. Entonces, bueno, he explicado todo esto de forma muy básica. Tenemos un VPN gratuito que además nos va a permitir una navegación de 10 gigas. Hay algunos gratuitos que es mucho menos, son 500 megas. ¿Y eso qué significa? Que bueno, te va a estar dando un servicio de protección hasta que en un mes consumas estos 10 gigas en este programa, ¿no? ¿Y qué pasa al mes siguiente? Se resetea. Y nada más, como veis, el simple hecho de instalar una VPN y ponerla a funcionar es muy sencillo, es un paso muy sencillo. Podemos hacer lo mismo con el terminal móvil, ya sea de Android, de iOS o si tienes un terminal de Windows Mobile. En cualquier terminal móvil también podemos instalar una VPN. En cualquier sistema operativo también podemos instalar una VPN, ¿vale? En Linux también hay VPN para poder instalarse, igual que en Windows. Yo he utilizado Windows porque es lo que tengo instalado ahora mismo en mi PC. Así que nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo, adiós.